capítulo número 17 del segundo libro de Samuel, dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayera en alguno de los tuyos, quien quiera que lo hiere, dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Versículo número 14. Dice: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y váyase al versículo número 23 de este mismo capítulo. Dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hemos estado, hermanos, hablando acerca de las causas que llevan al suicidio a una persona. El domingo estuvimos hablando de algunas causas que llevan al suicidio a las personas debido a un acontecimiento de un joven profesional que se ahorcó hace algunos días. Y entonces habitualmente les comentaba a los hermanos y les decía yo de que lo que es un suicidio, literalmente se cree que la iglesia del Señor, los creyentes y los que están dentro de una iglesia no pasan por este tipo de conductas y situaciones. Y les explicaba de que hace algunos años se dio un caso de un pastor en Brasil, en donde él decidió quitarse la vida, un pastor evangélico, y una de las causas por las cuales él se quita la vida es, deja una carta, y en esa carta dice que la ingratitud del pueblo a lo que él por muchas décadas había hecho en su iglesia. Entonces esa fue una de las causas por las cuales él decide el quitarse la vida. Y así sucesivamente estuvimos viendo el caso de Saúl en la Biblia. Saúl, que primeramente era un rey del pueblo de Israel, no era un rey de un pueblo X, sino que era un rey del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y vemos cómo este hombre
en su trayectoria era un hombre que era el rey políticamente hablando, espiritualmente hablando era un hombre de Dios, espiritualmente hablando era un hombre que profetizaba, era un hombre que hablaba lenguas, era un hombre usado por Dios. No solamente era un hombre político con autoridad política, meramente, literalmente dicha, sino que además era un hombre espiritual que Dios lo ocupaba. Pero al ver el desenlace de su vida, es un desenlace al verse él acorralado, al verse él sin salida ante sus enemigos, toma la decisión de decirle a un escudero que estaba con él que lo matara. Pero el escudero, al ver la situación que estaban pasando, no tuvo el valor de matarlo. Y entonces al ver ese tipo de situación, entonces Saúl toma la decisión de suicidarse. Entonces ahí podemos ver, y estuvimos hablando de que ahí podemos ver a un rey, a un hombre de Dios, a un político, a un hombre que era usado por Dios, a un hombre que Dios le daba las batallas, a un hombre que Dios hablaba con él. Se dice que cuando iban a las guerras se usaba el Urim y el Purim, que lo que eso significaba era que antes de ir a la guerra, estas piedritas eran unas piedras que se ponían sobre el pectoral del profeta, y si esas piedras cambiaban de color, lo que significaba era de que Dios iba a dar la victoria en la guerra. O sea que no era una señal hipotética, era una señal real, como que digamos, Señor, si este vaso en este momento se quiebra, entonces quiere decir que la guerra la voy a ganar. Y entonces, como le digo, no era algo que se imaginaba, sino que eran hechos que sucedían. Y entonces Dios le respondía a este tipo de hombres, a este tipo de hombres usados por Dios. Ahora, no se atrevían a ir a la guerra sin que el Señor les diera la victoria. Ahora, ahora leemos otro ejemplo. ¿Cuáles son las causas que llevan al suicidio a una persona? Y encontramos acá el relato de otro hombre de Dios, el caso de Ahitofel. Y el caso de Ahitofel, primeramente, él era, políticamente hablando, era un asesor político, para que lo entendamos así, de Absalón, que era el nuevo rey, para que lo entendamos así, que estaba tratando de generar su cancha. Y entonces Ahitofel era ese asesor político, que estos asesores netamente políticos también tenían las características no solamente de ser un experto político, tener toda la sabiduría política, sino que además tenían la bendición de que eran hombres de Dios. Y no solamente eran hombres de Dios, sino que el consejo que ellos daban era un consejo que provenía de parte de Dios. Para la respuesta que ellos daban cuando se les consultaba era una respuesta que estaba en congruencia con lo que el Señor Dios quería que ellos aconsejaran. Ahora, al ver esta situación, encontramos que Absalón se enfrenta a su padre, y en medio de esta situación, Ahitofel le da un consejo. Y el consejo que le da, leíamos acá, le dice que él escogería a 12,000 hombres de los que tenía Absalón, y se levantaría esa noche e iría a donde estaba David. Y caería, el consejo era que había que escoger 12,000 hombres
e ir donde estaba David cansado y débil, y que en ese momento de que llegara Ahitofel con esos 12,000 hombres, el pueblo se iba a asustar, y al asustarse el pueblo, lo que iba a ocasionar, ya que David no iba a sentir porque estaba cansado y débil, iba a quedar solo, y como iba a quedar solo, entonces iba a ser fácil para matarlo. Y entonces en lo que el pueblo huía, él iba a matar a David, y de esa forma Absalón podía gobernar al pueblo, porque cuando regresaran ese pueblo, debido al temor de los 12,000 hombres, entonces ya Absalón ya hubiera sido nombrado rey, y entonces la muerte solo iba a ser de un hombre, del caso de David, para que lo entendamos. En otras palabras, el consejo era: no hay necesidad que nos vayamos a matar con el ejército de tu padre, para que lo entendamos. Si solamente lo logramos espantar y logramos que él quede solo, solo va a haber que matarlo a él y no matar tanta gente. Ese era el consejo de Ahitofel. Entonces el miedo va a ser que el miedo y el cansancio y la forma débil, él lo conocía, va a ser que él no se levante, y al quedar solo lo mato, y ya de esa forma no matamos tanta gente, y ya tú, cuando todos regresen, ya eres el rey. Ese fue el consejo de Ahitofel. Ahora, lo más complejo de esto es que ese consejo no lo había él retomado de su expertise política, sino que era un consejo que había venido de parte de Dios para la mente de él. Él lo había podido armar y poderlo dar, para que lo entendamos así. O sea que no era un consejo producto de su sabiduría política, de su ajedrez político, sino que era un consejo específicamente que venía de parte de Dios para la vida de Ahitofel. Probablemente ese tipo de consejos muchas veces se da a través de un sueño, se da a través de alguna revelación. A veces a uno, yo les he contado de algunos casos en donde el Señor le ilumina a uno: mira, no hagas eso, porque te van a asaltar. Y en ese momento usted lo hace y lo asaltan y Dios lo libra, pero Dios ya le había hablado. Entonces, muchas veces ese consejo de Dios viene en algún sueño, en alguna revelación. Usted conoce de que ese consejo usted no ha deducido ese consejo en base a su experiencia, sino que lo ha deducido en base a lo que Dios le ha transmitido para que usted transmita. Entonces, este consejo, ese es lo más complejo, por eso le digo, porque Ahitofel era un experto político. Y entonces, como experto político, sabía en qué momento mover las piezas y en qué momento no moverlas. Pero muy específicamente en este caso, él no echó a andar su sabiduría política, sino específicamente el consejo de Dios. Pero resulta que también Absalón va y pide consejo a Husai. Y Husai da otro consejo. Y en ese otro consejo que da Husai, dice otro tipo de cosas. Y entonces, totalmente contrario a lo que Ahitofel estaba estableciendo. Y lo que establecía Husai, para que lo podamos resumir, era: mira, el consejo de Ahitofel, él tiene mucha experiencia, pero no es muy real, sino que el consejo es: mejor enfrentémonos, ejército contra ejército. Y de esa forma nosotros le vamos a ganar al ejército de tu padre. Y de ahí, en ese enfrentamiento abierto, lo matamos, y si logramos, vamos a poder ganar. Pero resulta que de los dos consejos que se exteriorizaron a Absalón, resulta que se rechazó el consejo de Ahitofel. Y el rechazo de este consejo de Ahitofel, que era el consejo, usted ve ahí, era el consejo acertado, el consejo de Dios. Hasta el Señor lo establece acá, que él mismo había dado ese consejo, pero él quería otra
otra situación, en este caso para Absalón. Entonces, el rechazo a este consejo, dice acá, que lleva en el versículo número 23, si usted lo lee conmigo, dice: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, hizo el testamento, probablemente se despidió de su esposa o de sus hijos, probablemente ordenar una casa, probablemente sea ordenarla legalmente, ordenarla físicamente, ordenar papeles, ordenar todo. O sea, era un hombre de decisión, porque no era una decisión alocada, me mato así por así, sino que era una decisión muy acertada. O sea, era una decisión definitiva, sin retroceso. Entonces ordena su casa, dice acá, se levanta, se fue primero se va a la ciudad de él, de donde él era, y después de poner en su casa, dice, se ahorcó y se murió. Se ahorcó. Entonces, al ver esta situación, hermanos, vemos que una de las causas que lleva a este hombre de Dios a suicidarse es el rechazo. Entonces, al ver, primeramente, él no logra digerir mentalmente el rechazo. Entonces, el rechazo hace en el interior de Aitofel algo que él no lo puede digerir políticamente hablando. Entonces, en su mente a él se le vino el prestigio que yo tengo, porque recuérdense que estos asesores tenían un prestigio, y ese prestigio, él dijo, mi prestigio político se va a ver por los suelos. Y no solamente mi prestigio político, sino que también ya me eché de enemigo a David, y como David no está muerto, entonces esto literalmente yo ya no voy a poder sobrevivir acá. Entonces lo mejor es que me mate. Y usted ve ahí que dice que se ahorca y se mata. Entonces no logra digerir el rechazo. Entonces acá encontramos, hermano, que una de las causas y uno de los motivos fuertes para que los seres humanos tomen la decisión fatal de suicidarse es el rechazo. Ahora, el rechazo aparece en diferentes escenarios. Y entonces y encontramos que el rechazo es una conducta que continuamente está en nuestro ambiente. Entonces, cuando nosotros como personas no sabemos manejar el rechazo, cuando la persona, el ser humano, no sabe manejar el rechazo, no importa que sea pastor, no importa que sea evangelista, no importa que sea el mejor atleta, el mejor hermano. Cuando la persona no sabe manejar el rechazo, entonces Satanás se aprovecha de este tipo de puertas para que pueda entrar él al corazón, al alma, al subconsciente de la persona, no importando lo que la persona sea. No importando que la persona sea un predicador, que sea un cantante famoso, que sea un hombre de Dios, que sea esto, lo que sea, no importa. Porque aquí podemos verlo en el caso de Saúl y en el caso de este otro hombre de Dios, que no importó la condición que ellos tenían. Entonces, pero la puerta se abre cuando el ser humano no puede manejar el rechazo. Entonces, y el problema es que el rechazo está en todos lados. El rechazo está en todos los escenarios. El rechazo está hasta donde nosotros no lo pensamos. Entonces el rechazo tiene diferentes ámbitos. Y dentro de los ámbitos que tiene y él opera el rechazo, puede ser el rechazo físico. Y entonces el rechazo físico empieza a golpear el subconsciente de la persona. Y entonces decíamos que
Uno de los errores que como seres humanos nosotros debemos de evitar cometer es el vivir rechazando a las personas por su físico. Que es algo que naturalmente lo hacemos. Naturalmente nos burlamos del que no ve, del ciego. Naturalmente nos burlamos del cojo. Naturalmente nos burlamos del negro, digámoslo así. Naturalmente nos burlamos de X persona por su condición física. Entonces ese es un problema, es un grave problema cuando usted y yo continuamente practicamos este tipo de conductas que son las que llevan a que una persona tome una decisión negativa en su vida. Entonces, cuando uno entiende que una de las causas para que una persona y se contribuya a que una persona tome una decisión negativa en su vida, como estas, es el rechazo físico. Entonces uno no debe de ser partícipe de este tipo de situaciones. Los que están casados no pueden el despreciar a sus esposas por su condición física. Y tampoco su esposo despreciar a su esposa por su condición física. Porque este tipo de heridas y este tipo de situaciones son situaciones que hieren el alma. Y son heridas que están ahí y que muchas veces no están sanadas. Entonces, uno no puede ser actor de este tipo de conductas, no importando que la persona tenga algún defecto físico. Probablemente usted cuando se casó con esa persona no tenía esos atributos, pero hoy con el tiempo y con la vejez y con muchos otros elementos que ha transcurrido el tiempo y el descuido y el desorden, está en otro tipo de situación. Entonces lo que se tiene que hacer, en vez de criticar y en vez de apelar a la parte física y hacer un bullying a la parte física, lo que hay que hacer es ver cómo la persona le ayudamos, ver cómo a la persona la animamos a que pueda cambiar esa parte. Por ejemplo, si la persona es una persona que hiede en su cuerpo. Yo recuerdo del caso de un compañero en la escuela. Él era coreano. Y entonces sus padres habían venido acá a instalar una empresa. Entonces ellos estaban acá en El Salvador y un tiempo. Y entonces los coreanos comen una comida muy diferente a la de acá, totalmente diferente. Y entonces él cada vez que abría su lunch a las 12, esa comida yedía, literalmente. Y no solamente la comida, sino que también él yedía. Y entonces ellos comen mucho ajo, mucha cebolla. Y entonces usted no se podía acercar a él, literalmente. Y entonces todos le gritaban: apartate de aquí, yedés. Pero expelía, de lejos se sentía lo que yedía. Entonces ese tipo de cosas son cosas que, si la persona es una persona débil, si la persona es una persona que es susceptible, no todos somos fuertes. Pero entonces, si la persona es una persona débil, entonces esa persona va a ser susceptible y puede dañar su alma, dañar su subconsciente. Si la persona simplemente hiede, no se acerque a él. O simplemente regálele un desodorante o vea qué hace, vea si lo baña. Si su esposo hiede, entonces lo que tiene que hacer es comprarle un perfume un poco más caro. O sea, pero usted le dice: mira, no te me acerques porque hiedes. Y entonces ese tipo de cosas son las cosas que van haciendo el camino para que una persona tome una conducta negativa. Y entonces
el comparar. Por ejemplo, los esposos que tienen su pasadito. ¿Qué significa eso? Que usted se casó, pero ya tenía su pasado. O sea, ya tenía su pasado, usted entiéndase qué tipo de pasado. Y entonces usted viene y probablemente Dios lo bendijo a usted. Y usted se casó con una persona virgen. Pero usted empieza a hacer comparaciones con su pasado. Y empieza a transmitirlas a su cónyuge o a su esposa o a su esposo. Usted está haciendo una herida letal. Entonces, por eso es que hay grandes problemas en el matrimonio, porque continuamente se ha vivido hiriéndose por años. Entonces, su pasado no tiene nada que ver con su presente. Usted tiene que vivir el presente. Y si su esposa es algo aburridita, bueno, vea usted cómo busca para que no sea aburrida. O sea, no puede estar haciendo comparaciones de pasado con presente, y mucho menos comparando a su esposa con sus ex o con sus otros ex. Porque si usted empieza a hacer ese tipo de situaciones, está haciendo una herida de rechazo en el alma de su esposa o de su esposo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, el rechazo físico es un combustible para que Satanás se aproveche. Y entonces está golpeándose físicamente continuamente hasta que la persona resulta en una conducta de estas, sea quien sea. Entonces lo que se debe de hacer es una forma constructiva para poderlo hacer. Hace poco vino ese compañero de Corea que le dije. Hace poco, hace como 2 años. Y le pregunto dónde trabaja, y creo que trabaja en la Samsung en Corea, imagínense. Y ese ha de odiar a todos los que lo molestaban. Para que usted tenga una idea. O sea, no creo que los quiera a todos aquellos que le decían, mira, apartate, que aquí ya ves, que no sé qué. ¿Qué le quiero decir con esto? Entonces, el rechazo, la persona tiene que saber manejarlo. Continuamente usted tiene que entender que el rechazo estará en todas las esferas. En todas las esferas. Probablemente su esposa no lo rechace, probablemente su esposo no lo rechace, probablemente sean sus hijos. Probablemente no sean sus hijos, probablemente sea su familia lo que lo rechaza. Pero siempre, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar al rechazo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Será el punto. Entonces, el rechazo físico no se permite. No se permite. No sea causante. Usted mismo no provoque. Y entonces usted mismo le dice a su hijo, mira, sos un inepto. Claro, por eso el hijo le salió inepto. Porque usted mañana, tarde y noche le decía que era inepto. Por eso es inepto. Porque usted mismo engendró en él ineptitud. Es que mire, hermano, viera lo que hace, lo que haga. Pero usted no puede rechazarlo. O sea, no puede rechazarlo, su condición física. Es que mira, vos sos un pasmado, vos sos un torpe. A vos todos los platos se te caen. Bueno, por eso se le caen todos los platos. Y entonces uno lo que tiene que hacer es contribuir a que no se le caigan los platos, a que el hijo no sea torpe, a que el hijo no sea pasmado, a que el hijo no tenga esas conductas negativas. ¿Y cómo? Póngale en una mejor escuela entonces. Páguele clases de algo para que no sea tal como lo que usted dice. Entonces hay que buscarle una forma, pero si usted viene y lo señala y esto y lo otro, entonces tarde o temprano usted mismo va a pagar las consecuencias de lo que usted sembró. El rechazo
El rechazo, si la persona no sabe manejar el rechazo, se hunde. Si la persona no sabe manejar el rechazo, va a entrar en una situación negativa interna en su vida. Ahitofel no pudo manejar el rechazo. No logró digerir mentalmente. Mentalmente no logró digerir el rechazo. Que Absalón no haya hecho el consejo que él le había dado. No logró digerirlo. Entonces el punto es cómo usted y yo vamos a manejar el rechazo. Hace unos 15 años leí un libro que se llama Yo ando vendiendo desde los 12 años. Y entonces cuando uno anda vendiendo, mañana, tarde y noche, usted se enfrenta al rechazo. Y es bien duro el poder manejar el rechazo. Por eso hay mucha gente que no le gusta ser vendedor, porque a usted lo humillan, le tiran la puerta, esto, lo otro y todo lo que usted quiera. Y entonces yo decía, ¿cómo puedo manejar este rechazo? ¿Cómo? Y entonces, gracias a Dios, encontré un libro que me ayudó mucho. Se llama Vendedores Perros. Búsquelo. Si usted es vendedor, le puede servir. Es un libro bien grueso. Y entonces ahí el autor habla acerca de cómo manejar el rechazo. Y entonces ahí ejemplifica todos los perros que hay. Todos. Todos sobre la faz de la tierra, menos el aguacatero. que no es de raza, pues. Todos los de raza. Y entonces empieza a hablar de todos los perros. Y entonces dice, el perro más cariñoso es el Golden Retriever. El perro más bravo es el Rottweiler. No, el Pitbull. Y entonces este y el otro. Y entonces empieza a enumerar. Entonces dice, cuando usted es vendedor, dice, usted es un tipo de perro. Y entonces usted ve, unos somos cariñosos, otros somos más agresivos, otros somos más directos, más pan sin sal. Y entonces dice, cuando a usted lo rechacen en las ventas, usted tiene que entender, no lo personalice, dice. No es usted, no es usted. No lo están rechazando a ustedes, sino que están rechazando a su perro. Entonces usted es muy cariñoso. Ay, hola, ¿cómo va a querer las pupusitas? Y el hombre no quiere que sea uno tan melancólico. El hombre, ese tipo de cliente, lo que quiere es que le tire usted las pupusas, que sea un Rottweiler. Me estoy dando a entender. Entonces dice, busque un Rottweiler para atender a ese. Y le va a poder vender. Pero no lo personalice. Y entonces usted dice, ay, y viera qué cariño, yo viera con todo amor, yo atiendo a mis clientes y una gran cara que me salen. Entonces no lo personalice las cosas. Entonces usted y yo que estamos acá, mi consejo para usted y yo sería, no personalice las cosas. No personalicemos las cosas. Porque si personalizamos las cosas, si usted personaliza las cosas, se va a dañar. Se va a dañar. Se le va a enfermar el alma. Se le va a enfermar. Porque tarde o temprano nos van a rechazar en todos los aspectos. Nos rechazan en el trabajo, nos rechazan en la familia, nos rechazan en la iglesia, nos rechazan en este otro escenario, en todos los escenarios. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Lo que uno tiene que hacer es no personalizar las cosas. Nada, usted no puede personalizar nada. Mire, hermano, a mí no me gusta como usted piensa. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues, o sea, usted no puede personalizar nada. Y entonces cuando uno entiende esto, y con esto termino, cuando uno entiende esto, entonces uno aprende a manejar el rechazo. Aprende a manejarlo. Y entonces cuando usted aprende a manejar el rechazo, usted está fuerte. Usted todo no lo personaliza.
Si a usted le dicen, mire, fíjese que hiede un poquito, mano, entonces usted no se bajonea, mano. Usted lo que hace es ir a buscar un par de limones. Mire, yo me recuerdo, yo soy fuerte de transpiración. Yo con nada, solo con hablar llego. Y entonces me recuerdo de que tenían serios problemas conmigo con eso, ¿verdad? Y entonces me recuerdo de que mi mamá me decía, hijito, échate limón. Ajá. El problema, y después me recuerdo que una tía mía me trajo de Guate, me trajo un desodorante especial que se llama Mitchum. Búsquenlo, si llegue. Y mire, yo con mi Mitchum me lo echaba mañana, tarde y noche en la escuela. ¿Qué le quiero decir con eso? Si usted se bajonea, mano, si usted se bajonea porque le dicen que hiede, porque le dicen que no predica bien, porque le dicen que es tartamudo, porque le dicen que no canta, que no habla, que esto y lo otro, eso es la voz de Dios para que usted mejore, una mejora continua, que usted vaya a comprar un buen desodorante, que usted vaya a comprar un buen perfume, que usted vaya a clase. O sea, usted tiene que entender que es Dios hablando para que nosotros mejoremos. Pero si usted lo personaliza, entonces le ganó Satanás. Entonces le dice a su esposo, mira qué gordita estás. Y entonces usted se va al espejo y se ve y dice, es cierto, man, ya voy a ver qué hago. Y entonces usted ve qué hace. Pero si usted lo personaliza, se hunde. Entonces hay que saber manejar el rechazo. Si usted no lo sabe manejar, se va a hundir. Se va a hundir. Y Satanás se va a aprovechar de eso. Y se va a aprovechar de eso. Entonces uno tiene que entender, saber manejar el rechazo continuamente. Cuando usted se va a enfrentar con sus clientes a ser rechazada, se va a enfrentar en la iglesia a ser rechazada. Mire, una de las grandes cosas y uno de los grandes problemas dentro de un ministerio es que todo marcha bonito hasta cuando uno intenta imponer ciertas cosas. Entonces uno tiene que entender que continuamente el rechazo va a estar ahí. Pero si usted no entiende que el rechazo va a estar ahí, entonces usted se va a frustrar, Si usted no le sabe encontrar el lado al rechazo, entonces usted se va a frustrar. Entonces muchas veces en una empresa, miren, hay uno de los grandes problemas por los cuales viene el rechazo. Y aquí lo leíamos en el caso de Ahitofel. A Ahitofel nadie le estaba pidiendo opinión. Si usted lo lee, Absalón no le pidió opinión. ¿Me estoy dando a entender? A Ahitofel nadie le estaba pidiendo opinión. ¿Qué le quiero decir con eso? Él de la nada le sugirió y le dio el consejo. Claro, el consejo era de Dios, pero nadie le estaba pidiendo opinión. Entonces muchas veces, mire la muerte de Ahitofel por donde vino, digámoslo así, por andar de metido, pues. Entonces muchas veces el rechazo viene cuando uno anda de meque. Mire, hermano, esto, lo otro acá, no. Aquí no se hace lo que yo digo. Ahí viene el rechazo. Y ahí la gente se mata ella sola. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, vea usted a Ahitofel, nadie le estaba pidiendo opinión. Y se iba y cabal a recibir el rechazo de Absalón si no le estaban pidiendo opinión. Entonces muchas veces los rechazos son conducidos porque nosotros mismos estamos propiciándolos. Entonces yo tengo que entender algo uno tiene que entender algo muy claro. Por ejemplo, en este ministerio hay un estilo de gobierno que se ha implementado durante estos 27 años, muy propio.
Entonces, este estilo de gobierno acá es un gobierno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero la mayoría de personas y de hombres de Dios que se han ido de acá ha sido porque han intentado cambiar este gobierno, este modelo. Recuerdo de unos que se fueron al principio porque ellos querían que solo se hiciera un culto a la semana, toda la semana. Eso era todo. Tenían sus puntos de vista, valederos, esto, lo otro y todo lo que usted quiera ver. Entonces la disconformidad de ellos fue porque se hacían 2 cultos el domingo y entonces solo había que hacer uno. Y entonces esa era la propuesta de ellos. Y si hacemos uno, entonces nosotros vamos a apoyar económicamente. Esa fue la propuesta. Entonces se fueron. Entonces uno tiene que entender de que, o sea, yo no puedo, no puedo cambiar ciertas cosas. Ni yo mismo. O sea, ni yo mismo que soy el hijo del pastor, pues ¿me entiende? O sea, ni yo mismo me atrevería a cambiar este modelo de gobierno. O sea, entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Entonces, viene otro que viene apareciendo, viene otro que ni viene a la iglesia, viene otro que de la nada, de la nada, así de la nada, quiere venir y entonces, ¿qué va a enfrentar? Va a enfrentar un rechazo. Y entonces dice, ay, esto, lo otro, aquí, allá, va a enfrentar un rechazo. Pero lo que uno tiene que entender, por eso es que el pastor siempre lo ha dicho, mire, o sea, yo recuerdo de un hermano que ahora tiene su iglesia y le llamó al pastor y le dice, ay hermano, ahora lo entiendo. Le dice, perdóneme todo lo rebelde que fui. Entonces por eso es que el pastor siempre lo ha dicho, siempre lo ha dicho, vaya a hacer su púlpito y yo le voy a ayudar con 6 meses. Y ahí usted instala y le pone el nombre que usted quiere. Ahí usted, si quiere predicar para atrás, predica para atrás. Haga todo lo que usted quiera. Pero cuando uno no entiende esta verdad, entonces usted va a enfrentar un rechazo. Y no solamente un rechazo, sino que se va a decepcionar. Pero el problema era como Ahitofel, que nadie le estaba pidiendo una opinión. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que sucedió con Ahitofel? Se decepcionó de que Absalón no hiciera lo que él quería que hiciera, aunque era lo que Dios le había dicho. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa esto es como que, se lo voy a poner así, como que yo llegue a intentar cambiar algo en su casa, pues. Sería, ¿cómo hacen? Ustedes tienen un modelo en su casa. Ustedes tienen un modelo en su casa, muy propio. Algunos dejan el carro, las puertas abiertas. Entonces llego yo, me voy a vivir con ustedes 6 meses y nomás la primera noche, mire, hermanitos, aquí lo que vamos a hacer, que a partir de ahora todas las luces las vamos a dejar apagadas. Ustedes van a decir, ¿y este? Si aquí todos nosotros dormimos con las luces encendidas. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿qué va a pasar? El papá de esa casa después me va a decir, mira, aquí no quiero que estés pidiendo opinión. Y segundo, aquí, si querés dormir acá, entonces dormimos con las luces encendidas y apegate. Es algo lógico. Pero después de eso yo me voy a sentir bajoneado. Lo que me dijo, lo que no sé qué. Y entonces usted está en esa empresa, usted tiene 5 años y quiere cambiar al dueño de la empresa. Si el dueño de la empresa deja tirado el chorro de agua todo el día y usted quiere que no lo dejen tirado, entonces se va a flagelar usted solo, pues. El dueño de la empresa deja las luces encendidas y a él no le importa. Y usted quiere vivirlas apagando. Se va a flagelar usted solo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? El rechazo viene muchas veces porque nosotros mismos lo andamos propiciando. Mire, es que aquí las cosas se deberían de hacer así en esta empresa. Sí, pero sugiera, usted sugiera.
Y si no lo hacen, trabaje y hágalo con el mejor, no lo personalice. ¿Por qué? Porque si usted no sabe manejar el rechazo, entonces después la gente dice, yo voy a renunciar aquí. Va a tener que renunciar y va a llegar otro. Porque usted no pudo manejar el rechazo. Y no se trata de eso. Se trata de que el rechazo uno no lo puede personalizar en todos los aspectos, en todas las áreas. El rechazo va a estar continuamente ahí. Por ejemplo, yo he ido a iglesias donde me han invitado a predicar y me dicen, hermano, usted tiene que predicar en esto. Predique de esto. ¿Y cómo voy a llegar yo a predicar de otra cosa? No sé si me voy a entender. Gracias a Dios aquí el pastor nos da libertad de cátedra. O sea, no nos dice, mire, hable de esto. Nunca nos ha dicho, ni cantemos esto. Pero yo he ido a lugares donde me dice, de esto. Vaya, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Voy a llegar yo a hablar de otra cosa? Y voy a decir yo, ay, eso no es del espíritu, eso no sé qué. ¿Y qué acaso yo ayudo ahí? Pues? O sea, hay que ser lógico. O sea, no me puedo flagelar yo. Y viera lo que hicieron conmigo. Y esto y lo otro. No se puede. Entonces ahí uno tiene que saber manejar el rechazo en todos los aspectos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahitofel, usted ve acá, no lo pudo manejar. No aguantó. ¿Qué va a decir la gente? La prueba hoy modernamente que una persona no sabe manejar el rechazo es que continuamente publica en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales. Esa gente que continuamente está pum, pum y pum y pum, es una persona que en su interior se siente rechazada. Y entonces, como esa persona se siente rechazada físicamente, emocionalmente, espiritualmente, esa persona se siente rechazada. Entonces, como se siente rechazada, entonces sale al mercado de las redes sociales para encontrar validación de la gente. Y entonces empieza a publicar esto otro, aquí, allá, y empieza a publicar. Y lo que sucede es que cae en las garras de Satanás. Y ya en las redes sociales, como cualquiera le puede opinar y no le van a validar lo que está publicando, entonces lo que va a pasar es que ahí va a encontrar, ¿qué va a encontrar? Rechazo. Y entonces publica una foto, algo de lado, así de lado, y le va a contestar a alguien, qué cachetona te ves. ¡Puh, puh! Le pegó en el corazón. Y eso es lo que pasa. Y usted publica el cuarto donde vive y le dice el otro, qué chiquito está. ¡Pum, pum! Y dice a botar la pared para que se vea más grande, para que la gente vea que es más grande. Y entonces en las redes sociales lo que usted encuentra es más rechazo. Y entonces la gente sale a buscar y usted pone que usted usa una marca X y esta marca es la mejor para mí. Y usted la publica, mire la marca que yo ocupo. Y entonces ahí le publica otro, mira, esa marca es una marca bajera. Y entonces usted, como le dijeron que es una marca bajera, se va a buscar otra más cara. Y por eso la gente topada en los centros comerciales, comprando cosas de marca. La prueba que una persona se siente rechazada es la cantidad de veces que publica en redes sociales. Se siente rechazada por su familia, se siente rechazada por su esposa, se siente rechazado por sus hijos y entonces tiene que salir a que alguien que en la calle lo valide. Y el problema es que en la calle no lo van a validar. En la calle lo que va a encontrar es más rechazo. Y entonces empieza a recibir rechazo de un loco que está en la India. Empieza a recibir rechazo de un loco que está en Estados Unidos. Empieza a recibir un rechazo de un loco que está en Australia. Y entonces ahora ya el rechazo no solo del papá, de la mamá, sino que es de un loco de Australia, otro de la India y otro de Estados Unidos. Entonces hoy hay más.
Y entonces Satanás le dice, no hombre, ya viste qué basura sos, matate hombre. Vamos a probar y vamos a abrir TikTok. Aquí sí vamos a validar las cosas. Y entonces la gente abre TikTok y empieza a hacer locuras de locuras. Y empiezan a hacer un baile de no sé qué y otro baile de no sé qué. Y sale peor la cosa. Y entonces la gente está a un borde, hermanito. Está a un borde de tomar esta decisión. Si la tomó un hombre de Dios, un asesor político, un hombre que hablaba con Dios, un Saúl, la tomó un Aitofel. Entonces, ¿qué debe de hacer uno? Nosotros no somos lo que tenemos. O sea, usted no vale por su casa. Usted no vale por la marca de carro que usted maneja. Usted no vale por la ropa que usted maneja o que se pone. Nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios y nosotros valemos porque somos una criatura especial diseñada por Dios que nos ha dado vida, que nos ha dado aliento, que nos ha dado una alma y que nos ha hecho una promesa que después de esta vida nosotros vamos a gobernar y vamos a estar en la casa con Él. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces usted no vale. Mire, ¿cuál ha sido el estigma de Soyapango? Por décadas. Hay una persona que me dijo a mí, nunca he bajado de Metrocentro. Y es verdad, nunca había bajado de Metrocentro. Nunca. En 50 años que tiene, nunca había bajado de Metrocentro. No conozco ninguna colonia de Metrocentro para abajo. Y es cierto. Porque nosotros los de acá éramos los de abajo y aquellos son los de arriba. Eso es una mentalidad para el que se la crea, mano. Esa es una mentalidad para el que se siente rechazado. Vivás acá o vivás donde vivás, el ser humano es el mismo, le hiede de la boca, el que vive en Soyapango como el que vive en El Escalón es el mismo. La única diferencia es lo que tiene adentro en el corazón. Y si tiene a Cristo, ese tipo vale más que cualquiera que tenga lo mejor de marca sobre esta tierra. Entonces uno no tiene que tratar de subirse el ánimo con las marcas. Entonces cuando usted se enfrente al rechazo, usted dígale, Señor, vea, me rechazaron. En tus manos pongo esta situación. Yo les he contado. Este ministerio fue producto de un rechazo. Cuando la primera vez se tramitó el crédito y no salió el crédito. La señora que sus palabras fueron duras y le dijo al pastor, le dijo, ay hermano, aquí le dijo, comprando y acabado, le dijo. Duras, tratando de comprar y acabado, y con la denegación de un préstamo. Y con otra iglesia que ya venía viendo este terreno para comprarlo con el efectivo encima. Ya andaban midiendo para poner otra iglesia acá, uno de allá arriba. Acabado y comprando. Fue duro, hermano. Pero es ahí donde uno tiene que saber en quién creer. Y si usted ha creído en Cristo, no importa que lo rechacen los hombres, que lo rechace lo rechace, pero media vez a usted no lo rechace Dios, no importa, hermano. Usted va a salir victorioso en medio de todos los escenarios. Lo rechace su marido, lo rechacen sus hijos, lo rechace su jefe, lo rechace lo rechace quien lo rechace. Pero media vez Dios no lo rechace, Dios tarde o temprano va a abrir las puertas para sacarlo adelante, porque Él no lo ha rechazado. Cierre sus ojos y oramos al Señor esta noche. Póngase en pie ahí donde está, finalizamos.
el rechazo. Es un elemento que usa Satanás para que los seres humanos tomen decisiones negativas.